Libro de San Mateo 11:29 dice la palabra: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Amén. Gracias al Señor. Quería que leyéramos un texto que está en Salmo 149, el penúltimo salmo. Hoy vamos a mencionar esto de la humildad, que el Señor dice que tenemos que aprender de Él. Él dijo que debemos aprender dos cosas de Él. Una era la mansedumbre, como Él era manso, y otra la humildad, como Él era manso, dice, y humilde de corazón. Y el Salmo 149:4 dice: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Amén. Amén. Hermoso. Porque el Señor, dice la palabra acá, hermoseará a los humildes con la salvación. Una bendición, gracias al Señor, porque el Señor hace de nosotros personas hermoseadas, no por nuestras condiciones. Estábamos leyendo estos días atrás, primera de Timoteo, que hablaba de la vestimenta y de los adornos, no solamente en el caso de la mujer, no, también en el caso del hombre, porque vivimos en una sociedad actualmente donde la imagen es tan importante, la apariencia es tan importante, y lo de dentro es como que se descuida, ¿sí? Y el Señor, cuando eligió a David, cuando fue, ¿se acuerda el texto? Cuando fue Samuel a ungir a David, llegó a la casa de la familia y el padre dijo: bueno, debe ser este el futuro rey de Israel, y trajo a uno de sus hijos, hermoso, grande, fuerte, guerrero, y no era él. Y trajo a otro, hasta que llegó, se acordó: no, tengo uno más, está cuidando las ovejas. Y el Señor le dijo, no mires, le dijo a Samuel, no mires lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. En este tiempo, el Señor, como siempre, está mirando el corazón. Pero toda la sociedad, toda la corriente del mundo, como dice la palabra, es una carrera de desenfreno, y dice una carrera desenfrenada de disolución, ¿sí? El mundo, o la corriente del mundo, el diablo ha estado trabajando durante mucho tiempo, y más ahora estamos viendo tal vez los resultados de años de trabajo. Ayer, nos contaba Delia en una charla que hace años atrás, en un estudio, en una preparación que hicieron las hermanas, ya estaban anticipando en aquel entonces todo lo que estamos viendo ahora. Sí, todo lo que estamos viendo ahora en cuanto a la corriente del mundo sobre la diversidad de género y toda una serie de cosas, ¿no?, que estamos viendo hoy, que lo vemos hoy, lo tenemos para nosotros como nuevo, pero esto ya el diablo lo viene gestando desde hace mucho tiempo. Y el Señor dice que hace de nosotros personas hermosas de su pueblo, pero no por lo que está por fuera, no por lo que nos arreglamos, nos peinamos, nos empaquetamos un poco bien, nos ponemos el moño, sino porque el Señor nos hermosea con la salvación. Si hay algo que hace hermoso al cristiano, es la salvación de Dios. Eso es lo que atrae, eso es lo que llama la atención. Antes de ayer, veníamos en un auto con Esteban, y el remisero venía hablando y venía, porque una vez dice que fue a una iglesia y lo sacaron a las corridas. Pero bueno, pasa que él entró un día de ensayo, estaban los músicos y él vino que quería entrar y mirar, pero tenía una apariencia media rara, media sospechosa. Entonces, ellos le dijeron, quédate acá, pero tuvieron miedo, llamaron a la policía y vino la policía, lo sacó. Y él decía que no quería saber nada con Dios, ¿sí? Pero Dios no te echó, Dios no hizo eso con vos, ¿sí? Pero Dios mira, por eso Dios mira el corazón, no mira la apariencia. Y le decía, el diablo ha estado trabajando durante tantos años, tanto tiempo, hoy estamos viendo todas estas cosas, y Dios ha sido bueno con nosotros. El Señor ha sido bueno con nosotros en todas estas cosas. Y nos fortalece, nos guarda, nos guía en todas las cosas. Amén. Así que gracias al Señor. Nosotros habíamos estado viendo hace unas semanas atrás, habíamos visto el texto que decía: aprended de mí. Y habíamos visto lo importante que era la estrategia del Señor para nuestra enseñanza, que no era otra cosa que el ejemplo, ¿sí? Lo importante del ejemplo que el Señor podía decirnos a nosotros, puede decirle a su pueblo: aprended de mí. Y lo importante que es
para un papá, para una mamá, poder decirle a sus hijos, aprende de mí. Presentarnos nosotros como ejemplo de nuestra familia, como ejemplo de nuestros hijos. Y por otro lado también que no es solamente una responsabilidad de padres y madres, sino que ancianos, ancianas, jóvenes entre sí, tenemos que ser ejemplo de otros para que otros también puedan aprender de nosotros. Y una de las cosas que el Señor había dicho que teníamos que aprender era la mansedumbre, pero la mansedumbre según Dios, no la mansedumbre según nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, que nosotros generalmente pensamos en la mansedumbre como debilidad. Supongamos que un día Gustavo le agarra enojo conmigo y se para y me dice, salí afuera que esto lo vamos a arreglar de otra manera. ¿Sabe qué manso sería yo? ¿Se imaginan la mansedumbre que tendría si Gustavo me invita a salir afuera? Ya está. Y no sé, y uno más chiquito por ahí, si Jeremías me dice, mirá, vamos a salir afuera y yo te voy a decir, ahora te voy a enseñar cómo se hacen las cosas, y capaz que ya no soy tan manso, ¿sí? Porque capaz que digo, bueno, dale, vamos afuera, ¿eh? Pero no depende de si es más grande o más chico, sino que la mansedumbre, dijimos, era el poder controlado, ¿sí? Jesús demostró muchas veces que Él tenía poder para hacer lo que Él quisiera. Y vimos el ejemplo cuando el Señor mostró cómo, cuando lo arrestaron, Él podía haber llamado a una multitud de ángeles para que lo sacaran de esa situación, y sin embargo el Señor controló ese poder y lo restringió ese poder para demostrarnos, enseñarnos la mansedumbre, ¿sí? El que podía hacer algo y no lo hizo. Así que una bendición. El Señor dice en Jeremías 10, versículo 2, dice, no aprendáis el camino de las naciones. Y en este tiempo que tantas cosas el mundo está haciendo, tenemos que tener cuidado, y por eso que hoy cuando leía el WhatsApp que mandó Samuel sobre los motivos de oración, uno de esos motivos que es no aprender, no imitar las cosas que hace el mundo. Pues la palabra de Dios lo dice, Jeremías 10:2 dice, no aprendáis el camino de las naciones. Al contrario, Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Y era una frase llamativa, ¿no? Porque para nosotros Jesús nos dice, yo soy el camino. Para una persona como nosotros no entendemos porque vivimos acá en este tipo de geografía. Pero me contaba una persona que fue a hacer una expedición, fue a hacer un viaje de aventura, viajes de aventura extrema, y quiso correr o quiso caminar por el desierto del Sahara, pero quería llegar a un lugar y no sabía cómo. Entonces, ¿qué hizo? Fue y contrató una persona que lo llevara. Y esa persona le dijo, yo le voy a mostrar el camino para ir hasta donde usted quiere. Era el desierto, era toda arena. Cada vez que el viento sopla, toda la arena tapa todo, no quedan rastros, no quedan huellas, o sea, siempre está cambiando el paisaje. Y entonces llegaron al lugar de partida y esa persona miró y dijo, bueno, le dice, desde acá vamos a salir. ¿Pero hacia dónde? Dijo el turista. ¿Hacia dónde vamos a salir? Yo no veo el camino. No, le dijo el guía, yo soy el camino. ¿Sí? Yo soy el que te voy a guiar. No hay señales en el camino, le dijo él. Yo conozco la travesía, conozco el lugar y yo soy el camino. Jesús nos dice a nosotros, yo soy el camino. No aprendan, dice la palabra, el camino de las naciones, porque Jesús es el camino. Jesús es el camino. Y Él dice, aprended de mí justamente esto, que soy manso y humilde de corazón. Mire, hay dos conductas nuestras que mueven el corazón de Dios, podemos decir. Dos conductas nuestras que mueven el corazón de Dios. Una es la soberbia. Dios resiste a los soberbios, ¿sí? Eso mueve el corazón de Dios a resistir al soberbio, ¿sí? Estamos hablando de soberbio, orgullo, ¿no? Orgullo. Dice, Dios resiste a los soberbios, y la otra actitud nuestra, la otra conducta nuestra que mueve también el corazón de Dios es la humildad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea que estas dos actitudes nuestras mueven al Señor, mueven el corazón de Dios, ¿sí? Hace unos meses atrás, cuando se estaba, en el año pasado, cuando se estaba cumpliendo los 500 años de la Reforma, Samuel decía que la Reforma era volver a la forma. Y de eso se trata, ¿no? Hemos perdido la forma de Dios
y la religión durante muchos años había perdido el rumbo y había empezado a tergiversar, a cambiar, a alterar todas las cosas, que llegó una persona como Lutero y produjo una reforma, impulsó una reforma, que esa reforma no era otra cosa que volver a la forma original, ¿sí? No era una reforma para otra, algo distinto, sino era volver a la forma original de Dios. Y la forma original en que Dios creó al hombre fue un hombre que era manso y un hombre que era humilde. Adán era un hombre manso, ¿sí? Porque Adán se sometía a Dios, se ponía bajo la autoridad, bajo el designio de Dios, antes de comer del fruto que el Señor le había dicho que no comiese. Y era humilde. Cada vez que el Señor venía, Adán sabía cuál era su lugar, sabía cuál era su posición, tenía en claro quién era Dios y quién era él. Entonces él vivía de esa forma, de forma mansa y de forma humilde. Esa es la forma original. Después, bueno, a causa del pecado nos hemos transformado, pero Dios quiere que volvamos a esa forma, a la forma nuestra original, a la del ser humano, a la que debe ser, manso y humilde de corazón. Ahora, no sé si usted lo ha dicho alguna vez, yo seguramente lo he dicho, no lo recuerdo la verdad, pero seguramente lo he dicho y tal vez, y lo he escuchado sí de muchas personas. No escuchó nunca decir a alguien, yo soy así, nadie me va a cambiar. ¿Se escuchó alguna vez? Alguien levanta la mano ya, pero no voy a hacer como que no vi. Yo soy así, dice, y nadie me va a cambiar. A mí nadie me va a cambiar, yo soy así, dice mucha gente, o decíamos nosotros, ¿no? Y la realidad es que es verdad. La persona que es así, nadie la va a cambiar. Nadie puede hacer que una persona cambie. Nadie puede hacer que una persona cambie. Nosotros no podemos hacer que una persona cambie. Nosotros no podemos esperar que otro haga algo para que nosotros cambiemos. El Señor nos dio a nosotros, le entregó al ser humano, nos dio a nosotros el trabajo de cambiar. Cuando Él nos dijo, aprended de mí. Él no dijo, yo le voy a hacer algo para que cambie. Él dijo, aprendan de mí mansedumbre y humildad. Pero no hizo algo, digamos, milagroso, diciendo, bueno, ¡ting! Ahora son mansos, ¡ting! Ahora son humildes. Sino que dijo, ustedes tienen que aprender, tienen que ejercitar, tienen que trabajar la mansedumbre, tienen que trabajar la humildad. Va a ser difícil esto. Es una responsabilidad que el Señor nos ha dado a nosotros, ¿sí? Y tal vez la mansedumbre y la humildad sean los rasgos más notorios del cambio de la persona. No sé si me entiende. Tal vez la mansedumbre y la humildad sean los rasgos más evidentes de que una persona está cambiando, ¿sí? O que el Señor está obrando en una persona, esa persona está cambiando. Y es tal vez lo más milagroso que puede ocurrir en una persona. Cuando una persona comienza a cambiar y comienza a evidenciar mansedumbre, comienza a evidenciar humildad en las distintas situaciones. Porque eso es la naranja que se convierte en manzana, que cuando se aprieta, en lugar de salir ahora jugo de naranja, aprieta ahora esa naranja y sale jugo de manzana, ¿sí? La naranja se convirtió en manzana, ¿sí? Se transformó en manso y en humilde, ¿no? Nuestro corazón se transforma en manso y en humilde. Jesús dijo que nosotros debíamos aprender mansedumbre y humildad. Y es hermoso, el Señor utilizó para ejemplificar esto, acerca de la humildad, utilizó una parábola. ¿Se acuerda de la parábola del fariseo y el publicano? Podemos leerla, está en San Lucas 18, Lucas 18, 9. Leemos. Ya arranca, no sé si mal, pero ya arranca de forma llamativa el texto, ¿no? Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esa era la oración del fariseo. Y el publicano, dice el versículo 13, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado
antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén, amén. Hermoso texto, y si alguno tenía dudas, porque el Señor dice que esta parábola la dirigió a aquellos que confiaban, como dice, a los que confiaban en sí mismos como justos. Tremendo, ¿no? Tremendo cuando nuestra justicia se transforma en nuestra fortaleza, es como nuestro ídolo, ¿sí? Nuestra justicia se transforma como en aquello en lo que nosotros nos apoyamos, nos asentamos, nos sentimos seguros, ¿sí? Y la palabra dice que no solamente tenían justicia ellos, o creían tener justicia, sino que además de eso, miraban, como dice, y menospreciaban a los otros, ¿sí? Y menospreciaban a los otros, o sea, se sentían por un lado ellos superiores, ¿sí? Se sentían como ellos justificados, confiaban en sí mismos por su justicia, por sentirse justos, pero por otro lado miraban a otros como que eran menos, los otros eran menos, eran menores, eran más chicos. Y ojo que el Señor no está hablando acá de líderes religiosos, ¿sí? El Señor lo está hablando al pueblo, a la gente, ¿sí? A las personas que tenían este sentimiento, ¿no es cierto?, de sentirse mayores que otros. Y pensaba qué tremendo que el Señor, para ilustrar, con una parábola, para ilustrar lo que es la falta de humildad, tome a personas religiosas. No tomó a militares, o no tomó a políticos, sino que tomó a personas religiosas para hablar de la falta de humildad. Y yo creo que en ese punto es donde nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que estar atentos. Porque a veces la línea es tan delgada que uno puede traspasar esa línea y de repente no darse cuenta y después termina siendo como este fariseo, ¿no? Creyéndose superior a otros. ¿O no nos pasó alguna vez de mirar a otra persona de otro credo, de una persona que no cree igual que nosotros, y mirarla con cierta... Uy, pobre, este es testigo de Jehová. Uy, pobre, este es bautista. O católico, que es lo más normal, ¿sí? Es curioso, ¿no? Que el religioso, como este fariseo que ilustraba la parábola, sea una persona que en lugar de abrir puertas o de extender caminos, los esté cerrando. Estos días leíamos esta semana en Timoteo que Jesús es el mediador de un nuevo pacto. ¿Leyó eso? ¿Sí? Los que han tenido su casa bíblica. Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Y eso nos llevó a pensar en la casa bíblica que Dios siempre ha tenido esa actitud de extender caminos, de extender puentes, hacer puentes, de poner finalmente a alguien como mediador entre Dios y los hombres, y era Jesucristo hombre, porque Dios abre su corazón, abre sus puertas para todos los que quieren venir. El Señor dijo, el que viene a mí yo no le echo fuera. Y digo, qué distinta es la actitud a veces nuestra, digo yo, y hablo de mí mismo, que aunque sea mentalmente, cuando veo una persona que está en cosas que no agradan a Dios, yo sé que son cosas que no agradan a Dios, mentalmente, aunque sea, yo estoy cerrando puertas. No, este no va a cambiar nunca. No, este no va, este está así, ¿qué va a hacer ahora? Este ya debe ser la quinta esposa que tiene. Y sin embargo el Señor vino para él. El Señor vino para mí, el Señor vino para él, el Señor, como recién mencionaba también Samuel, para todos aquellos. Podemos decir, uy, este es un delincuente, un ladrón, un estafador, un asesino. Y para estos vino el Señor. Para estos vino el Señor, ¿sí? Así que el Señor dijo, a los que vienen a mí, yo no echo fuera a ninguno. Y el Señor nos mostró de esa forma la actitud humilde del Señor, la forma de humildad que el Señor tiene para con nosotros. ¿Quiere ver la actitud de humildad del Señor? Vamos a leer ahí en Filipenses. Filipenses 2. Seguro que lo conoce porque también lo hemos leído el año pasado. Filipenses capítulo 2.
y el versículo 5. Leemos, dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Amén. Este texto, algunos creen o piensan que tal vez sea el centro de la palabra, porque muestra la forma en que Jesús se acercó, cómo Dios hizo para que nosotros pudiéramos tener salvación. Y la palabra dice que Él se humilló a sí mismo. Y si hay un ejemplo de humildad del cual nosotros podamos decir, yo quiero ser humilde o yo quisiera ser humilde, tenemos que ver a Jesús. Jesús es nuestro principal, nuestro único ejemplo de humildad para nosotros. Es Jesús. ¿Sí? No hay otro ejemplo más grande de humildad para nosotros. Alguno podría pensar, nosotros cuando siempre, distorsionamos un poquito las cosas o las creemos un poco, desviadas. Cuando hablamos de mansedumbre, generalmente uno piensa en una persona débil. Cuando hablamos de humildad, tal vez nos viene a la mente una persona pobre. Una persona humilde, una persona pobre. Y pobre no tiene para comer, no tiene para vestirse. Es humilde. De hecho, a veces cuando vamos a un barrio conocemos un barrio, una ciudad, decimos, mira, es un barrio humilde. Porque no tiene gente, son casas, pobrecitas y no, hermano, es más, la palabra dice de humilde condición en alguna parte, dice, ¿no? Tengan en cuenta los hermanos de humilde condición. Pero el Señor nos enseña lo que es la humildad. Y la humildad no tiene que ver con la pobreza. Él era rico y Él es nuestro ejemplo de humildad. Él dice que la humildad, en primer lugar, en el versículo 5, dice que la humildad es un sentimiento, es un sentir. Dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir, ¿sí? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea que la humildad tiene que ser algo que uno no que manifieste o que uno muestre, sino que uno sienta. Tiene que ser algo, por eso Jesús dijo, humilde de corazón, desde adentro hacia afuera. La humildad es un sentir, en primer lugar. Si no es un sentir la humildad, después no puede ser una acción. Para que sea una acción, tiene que ser primeramente un sentir. Yo tengo que sentirme humilde. Jesús hizo justamente eso, vivió la humildad desde su corazón. Y en segundo lugar, dice que la humildad es reconocer cuando uno reconoce su condición. Versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Lo primero que tiene que entender una persona que quiere ser humilde es saber cuál es su condición. Jesús tenía este sentir de ser humilde, pero Él sabía cuál era su condición. Él sabía que era igual a Dios, Él sabía que era Dios. No tomó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, pero era consciente de su realidad. Yo soy Dios, Él era Dios. Y aún así, Él era consciente, de su estado, ¿sí? La humildad es un sentir, en primer lugar, y en segundo lugar es tomar conciencia de cuál es nuestro estado, cuál es nuestra condición, cuál es nuestra situación. Pero también la humildad es una acción. En el versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Que Dios, el Dios eterno, el Dios que hizo los cielos, el Dios que hizo la tierra, que Dios se haya hecho hombre, hermano, yo creo que es una cosa que nosotros no vamos a poder entender jamás. No va a entrar en nuestra cabecita lo que hizo el Señor. Es como tratar de meter, un elefante en una botella, para que tengan una idea. Porque el Dios eterno, el Dios infinito, tomó forma de hombre. ¿Sabe lo que es que Dios tomara forma de hombre? Él podía haber venido al mundo como Melquisedec. No sabemos de Melquisedec, no tiene historia pasada ni futura.
aparece en un momento de la historia Melquisedec, pero no sabemos cómo vino, no conocemos su genealogía. Él podría haber venido como Melquisedec, pero él se hizo hombre. Es más, la palabra humildad significa lo que está abajo. Los judíos lo usaban, los griegos, era una palabra que es tapainos y que es bajar su condición, es descender, es bajar. Cuando Jesús bajó, cuando Dios bajó a la tierra, Él bajó, pero Él adoptó la forma de un embrión. ¿Entiende eso? Dios estaba en el vientre de una mujer creada por Él. El Señor estuvo sus 9 meses dentro de una placenta en absoluta oscuridad. Esperó los 9 meses para estar estando adentro de la placenta. Luego atravesó el canal vaginal y se dio a luz. Dios dándose a luz, llegando al mundo de esa forma. Mire si eso no es humildad. Mire si no es humildad lo que hizo Dios. Dios estaba ahora nacido y era un bebé. Si no lloraba, no tomaba la teta. Era Dios, necesitaba llorar para que María le dé el pecho. Necesitaba llorar y avisar que se le habían ensuciado los pañales. Dios no se podía cambiar los pañales, ¿entiende? Si no es humildad eso, tomó la forma de hombre. Cada vez que se caía, su mamá tenía que levantarlo y sacudirlo y si lloraba tenía que calmarlo. Dios había tomado forma de hombre. Tremendo. Eso es humildad. Siendo en forma de Dios, vino y tomó forma de hombre y experimentó todas nuestras vivencias. Nadie podía decirle, porque vos no sabés lo que es nacer. Sí, porque yo nací. Nadie podía decirle, vos no sabés lo que es que te tengan que cambiar los pañales. No, porque a él le habían tenido que cambiar los pañales, habían tenido que limpiarlo. Y era Dios, se había sujetado a la autoridad de sus padres. Como un niño, siendo niño, se había sujetado a la autoridad de sus padres. Estaba bajo la autoridad de sus padres. Sus padres le mandaban y él obedecía. Y era Dios obedeciéndole a sus criaturas. ¿Entiende eso? Era Dios obedeciendo a sus criaturas. No hay muestra más grande de humildad. Dice la palabra que tomó forma de hombre. Y no solamente eso, en esa acción, Él se hizo obediente. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero antes de la muerte, dice la palabra que Él tomó forma de siervo. En el versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. O sea que dentro de los hombres Él podía haber tomado la forma de un rey. Dentro de los hombres Él podía haber tomado la forma de un gobernador, de un luchador, de un guerrero. Pero Él tomó la forma de un siervo. Sí, lo más bajo dentro de los hombres. Tomó la forma de un siervo. Él, antes de ser capturado, antes de participar, de instituir la cena del Señor, Él tomó un lebrillo, tomó una toalla, tomó un lebrillo, le puso agua y lavó los pies de los discípulos. Y esa era una actitud, era una acción que solamente hacían los siervos. Cuando una visita llegaba a casa de un judío, y el judío era una persona que tenía siervos, el judío preparaba pan, preparaba algo para que tome, pero aparte le ordenaba a sus siervos que trajera un lebrillo, una palangana, y que lavara los pies del caminante, de la visita. Era el trabajo de un siervo. Él tomó el trabajo de siervo, tomó forma de siervo. De hecho, miremos Éxodo 21. ¿Sabe cuánto valía un siervo? ¿Sabe por cuánto se compraba un siervo? Fíjese, Éxodo 21, 32. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata. Y el buey será apedreado. ¿Sabe cuánto valía la vida del siervo? 30 siclos de plata. ¿Cuánto pagaron por Jesús? A Judas. 30 piezas de plata. Hasta los fariseos, los sacerdotes, sabían que él era un siervo. Ellos quisieron menospreciarlo diciendo, no vale más que un esclavo. La vida de él no vale más que la de un esclavo. ¿Sí? Y pagaron por él lo que hubiesen pagado por un siervo muerto por un buey. 30 piezas de plata. Era todo lo que pagaron por él. Él tomó forma de siervo. Eso es humildad. Eso es humildad. Eso es humildad. Él no tomó el ser, el hecho del ser igual a Dios, dice, como cosa de qué aferrarse. ¿Sabe lo que es la palabra aferrarse?
¿Qué se imagina que es aferrarse? Agarrarse, ¿no? Agarrarse así nomás. Agarrarse fuerte con todo, ¿no? La palabra aferrarse viene de fierro. No soltarse, es agarrarse como un fierro. Él no se aferró, no se agarró como un fierro el hecho del ser igual a Dios. No tuvo esto como cosa de qué aferrarse. Y yo digo, Señor, ¿a cuántas cosas yo me estoy aferrando? ¿A cuántas cosas me aferro? Bueno, lo puedo decir acá porque no estamos en Lomas. Pero sabe que muchas veces a muchos nos ha molestado que una jovencita nos venga y nos diga, hermano, ¿podés sentarte allá? Nos ubique en otra silla. No, pero yo me quiero sentar acá. No, pero hermano, tenés que sentarte allá. Y hay que explicarle que es por el bien de la comunidad, que vamos a organizarnos porque el lugar es chico. Pero yo me quiero sentar acá. Y nos aferramos a una silla de plástico. No podés pasar al baño porque se está limpiando. ¿Sí? ¿A cuántas cosas nos aferramos? Nos aferramos a nuestro... No, porque yo soy Rosales. ¿A cuántas cosas, hermano, nos aferramos? ¿A cuántas cosas nos agarramos para sentirnos algo, para creernos algo? ¿Sí? Y el Señor se despojó de su grandeza. El Señor por un determinado tiempo, por 33 años, abandonó la adoración celestial. Él estaba en el trono, los ángeles continuamente alabando, querubines, serafines, dándole gloria, alabándolo, y de repente el Señor dijo, voy a entrar al mundo, entró en el vientre de una mujer, se gestó, fue concebido, creció, nació, vivió con nosotros, con nuestras debilidades, con nuestros cansancios, con nuestros fríos. Me llama la atención cuando el Señor, como en la palabra del Señor nos deja ver esas humanidades de Jesús, ¿no? Que estaba junto al pozo y se fue ahí y dijo, estoy cansado, y fue a sentarse ahí junto al pozo y sentir a Dios cansado. Limitarse a las limitaciones del cuerpo, a las limitaciones del tiempo, sentir frío. No sé si hay aire acondicionado, calefacción en el cielo, pero seguro que no sentía frío en el cielo. Y vino a ver lo que era, vino a sufrir nuestras necesidades. Estando en un palacio, teniendo un reino, acá no tenía dónde recostar su cabeza. No tenía dónde recostar su cabeza. Y digo, Señor, qué tremendo, porque nosotros muchas veces, ¿sí?, nos aferramos a cosas que nos retienen, que en realidad nos retienen, ¿sí?, sino que no son cosas que nos enaltecen o que nos llevan a ser mejores, sino que al contrario, nos limitan aún más. ¿Cómo? Nos meten en problemas, sí. El orgullo y la soberbia me metieron en cada problema. Nos meten en problemas, es verdad. ¿Sí? Nos meten en muchos problemas y después andamos pidiéndole al Señor para salir. Después andamos pidiéndole al Señor para salir. Señor, ayúdanos a salir de esto. Amén. Nabucodonosor reconoció en el libro de Daniel 4:37. Daniel 4:37 dice, Nabucodonosor acaba de volver de ese periodo donde él estuvo loco y andaba y comía pasto y andaba ahí con las bestias porque se había enaltecido, ¿se acuerda? Sí, y es lo que pasa cuando uno se enaltece, cae en la locura. Cuando uno se cree algo, en realidad, el que se cree algo en realidad está loco, porque si nosotros nos creemos algo, en realidad estamos locos si nos creemos algo, por lo que sea, ¿no? 4:37, perdón. Dice, acaba de volver Nabucodonosor de ese grado de locura. Dice, ahora yo alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Señor, qué misericordia de Dios, qué misericordia de Dios con nosotros, que cada vez que el Señor nos llama a la realidad de saber, de conocer cuál es nuestra condición, el Señor muchas veces con situaciones límite, con situaciones difíciles, como le pasó a Nabucodonosor, pero nos hace ver cuál es nuestra realidad, que nosotros somos ovejas de su prado, y ese es nuestro lugar. Hoy, por ejemplo, hoy lo vemos, animales, si digo el rey de la selva, ¿quién se imagina? El león.
El rey de la selva, el león, depredadores, ¿no? El león. El tigre, también, un depredador. ¿Y sabe que son animales que están en extinción? Lamentablemente, ¿no? Por la acción del hombre están en extinción. Los leones están en extinción, los tigres. Y no pasa eso con las ovejas. Las ovejas no están en extinción. Las humildes ovejas no están en extinción. Los soberbios leones se están acabando, lamentablemente. El Señor hermosea con su salvación a los humildes. Es hermoso que el Señor nos hermosee con su salvación. Apocalipsis, en el capítulo 20, dice que un día el Señor va a abrir los libros. Vamos a leerlo, mire. Apocalipsis 20, ya le digo el versículo. 20:12. Dice la palabra: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y esto, cuando lo estaba leyendo hace un tiempo, me impactó porque el Señor dice que uno de esos libros se llama el libro de la vida. Y no es el libro de las palabras, porque un libro tiene palabras, ¿sí? Cualquier libro tiene palabras. Pero el Señor dice que este es el libro de la vida y que el Señor, en ese libro está nuestra vida. Va a hacer juicio en base a lo que vivimos, no lo que decimos. No es el libro de las palabras lo que el Señor va a abrir, es el libro de la vida, ¿sí? Donde están ahí todos nuestros hechos, donde están nuestras obras. Por eso es que el Señor dijo: muchachos, ustedes tienen que aprender algo de ahora en más. Mansedumbre y humildad. Mansedumbre y humildad. Es algo en lo que el Señor puso énfasis y el Señor quería que nosotros viéramos eso, que los apóstoles vieran esto, que ellos necesitaban aprender y nosotros necesitamos aprender mansedumbre y humildad. Es algo que no está en nosotros y algo que tenemos que aprender. Y que una vez aprendido, tenemos que empezar a cultivar, a desarrollar, a practicar en cada situación. Y las situaciones conflictivas son las situaciones especiales para practicar esto. Hace un tiempo atrás decía Samuel acerca de la paciencia, del amor, de la longanimidad y de todas estas cosas, estas características, estas conductas que hay entre nosotros y que solamente se pueden demostrar en medio de la comunidad, en medio de la congregación o en la familia o donde nosotros estemos, sea en el trabajo, sea con el colegio, en el lugar donde estemos, ¿sí? En las relaciones que tenemos con las otras personas. Es la única forma en la que yo puedo decir: soy paciente, soy manso, soy humilde. Si yo me encierro acá y todos se van y yo me quedo encerrado acá, la semana que viene ustedes vuelven, me encuentran encerrado acá y me van a decir: ¿cómo te fue? Y fui muy manso, y fui muy paciente y muy humilde, ¿sí? Y claro, si no estaba con nadie, ¿sí? ¿Qué oportunidad tuve de ser paciente, humilde, manso? Así que bueno, gracias al Señor, que el Señor nos ayude, nos fortalezca, hermanos, para que podamos aprender del Señor esto, ¿no? Conocer nuestra condición, saber que la humildad es un sentir, que ese sentir que hubo en Cristo Jesús es el que tiene que haber en nosotros, que es una acción, que esa acción es despojarse uno mismo, el no tener el hecho de ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, ¿sí? No debe haber cosas a las que nosotros nos aferremos y tomar forma de siervo. El Señor tomó forma de siervo y se puso al servicio, y si el Señor, que es el Señor, se puso al servicio, ¿cómo no vamos nosotros también a ponernos al servicio? ¿Sí? Si Él nos dio ejemplo para que nosotros también hagamos. Lavó los pies de los discípulos y dijo: les he dado ejemplo para que, como hice yo, ustedes también hagan. Amén. Oramos al Señor, hermanos. Amén. Hacemos una oración. Amén. 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 Padre, queremos bendecirte, darte las gracias en el nombre de Jesús, Señor. Padre, a lo largo de estos días, Señor, tú nos has permitido, Señor, escudriñar en la palabra. Señor, esto que es algo, Señor, en lo que tú, Señora, hiciste foco, Señor,
apuntaste, Señor, nuestra atención a esta situación, Señor, a estos aspectos, Señor. Tú dijiste, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Señor, ayúdanos, en el nombre de Jesús, Señor. Debemos reconocer, Padre, que no está en nosotros naturalmente, Señor, no están en nosotros estas características, no están en nosotros naturalmente estas virtudes, no hemos nacido con ellas, Señor. Padre, queremos aprenderlas, Señor. Queremos aprender la mansedumbre, queremos aprender la humildad verdadera, Señor, pero queremos aprenderla de ti, Padre. Queremos aprenderla de ti, Señor. Padre, tú eres nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Dios. Queremos aprender de ti, Señor, de la forma en que tú hiciste, Señor. Ayúdanos a mirar en tu palabra, Señor, cada uno de los ejemplos que tú has, Señor, dejado para que nosotros pudiéramos ver, Señor, tu mansedumbre, tu humildad, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos y guíanos en todo, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Sin duda vendrán situaciones conflictivas, sin duda vendrán situaciones, Señor, difíciles de afrontar en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, Señor, con las personas que nos rodean, creyentes o no creyentes, Señor. Sin duda vendrán situaciones difíciles, Señor. Padre, ayúdanos. En el nombre de Jesús, Señor, podamos tomar estas situaciones como oportunidades para ejercitar, Señor, mansedumbre y humildad. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos, te damos las gracias y, Señor, reconocemos que tú eres el Rey, que tú eres el Señor. Amén. Amén.